claramente. Bendito sea tu nombre y en Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, hermanos, quisiera que estuviésemos estudiando algunas cosas que tienen que ver con la seguridad de la salvación. Y el sermón de esta mañana lo he titulado así: los rudimentos de la seguridad de la salvación. La palabra rudimentos significa como los principios básicos, como los primeros pasos. Así que quisiera decir algunas cosas con relación a los rudimentos de la seguridad de la salvación. Y podemos pensar, hermanos, para introducirnos en este tema, que cuando nosotros o cuando alguna persona se convierte a Cristo, cuando confía en Cristo, es muy posible que rápidamente empiece a tener inseguridad de si realmente ha creído o no ha creído en Cristo. Y esta experiencia y estos sentimientos de inseguridad en un recién convertido son muy comunes y son normales también. Personas que presentan dudas acerca de si ya pertenecen a Cristo genuinamente o si ya han creído genuinamente en Cristo. Este tipo de experiencias son muy comunes cuando una persona recién se convierte al Evangelio. Y cuando, por ejemplo, estas personas empiezan a padecer aflicciones, piensan que Dios los ha abandonado. O cuando estas personas empiezan a cometer pecados, piensan que han defraudado tanto al Señor que han perdido su salvación. Pero no solamente los recién convertidos pueden tener inseguridad sobre su salvación, sino también cristianos más antiguos o cristianos más veteranos pudieran presentar estos mismos síntomas de inseguridad, ya sea por su propio pecado, o por decaimiento espiritual, o por no saber tratar las aflicciones diarias, o por falta de conocimiento de la palabra. Pueden llegar a pensar que no son escogidos de verdad, o que tienen una fe fingida, o que simplemente han sido hipócritas a lo largo de su vida cristiana. Así que, tanto para los recién convertidos, como para cristianos más antiguos, es un síntoma muy común experimentar esta inseguridad de salvación. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros volvamos a estudiar este tema para que si alguno de los presentes aquí está padeciendo estos síntomas de inseguridad de salvación, pueda volver a pararse firme en la persona de Jesucristo y recordar que si ha creído en el Señor, puede también tener esta seguridad de salvación. La inseguridad de salvación, hermanos, produce varios efectos en aquellos que la padecen. Por ejemplo, en algunas personas podría producir tristeza y hasta depresión. Una persona que piense: no, es que yo me voy para el infierno, es que yo no estoy seguro si he creído en Cristo. Esos pensamientos le podrían traer tristeza y profunda depresión. Pero también esta inseguridad de salvación podría arrojar a un creyente o a una persona a los brazos del mundo y a los brazos del libertinaje. Como finalmente no soy salvo, podrían decir, entonces voy a vivir en el mundo y voy a vivir en el pecado, porque igual de todas maneras no estoy seguro si soy salvo. Alguien podría pensar así. O también alguien podría arrojarse a los brazos de la indiferencia y de la amargura, incluso venir a congregarse, incluso hasta leer la Biblia, pero ser totalmente indiferente y estar amargado en su corazón por el hecho de no saber que es completamente salvo. De manera, hermanos, que si podemos crecer en el entendimiento de la seguridad de salvación, todos estos síntomas que les acabo de mencionar se pueden reducir y hasta se podrían quitar totalmente. Por eso, hermanos, he considerado que debemos volver a estudiar el tema de la seguridad de salvación. Así que lo que haremos en primer lugar, hermanos,
es ver un marco de entendimiento de la seguridad de salvación. Así que eso es lo primero de lo que vamos a hablar, un marco de entendimiento muy básico acerca de la seguridad de salvación. Lo primero es, ¿qué es tener seguridad de salvación? Eso es lo primero que deberíamos resolver. ¿Cómo definir la seguridad de salvación? Podríamos definirla de una manera muy sencilla y empezar a explorar un poco más. Podríamos decir que estar seguros o tener seguridad de salvación es estar absolutamente seguros de que estamos unidos a la persona de Jesucristo. Eso es seguridad de salvación. Es que usted esté seguro de que está unido a la persona de Jesucristo. Si usted está seguro de que está unido a la persona de Cristo, eso es seguridad de salvación. En ese sentido, la seguridad de salvación es estar seguros de que hemos puesto verdadera fe en Cristo. Eso es seguridad de salvación. Es que por medio de Cristo, estar seguros de que hemos salido del estado caído. Es estar seguros de que por medio de Cristo nos hallamos en el estado de gracia, y es estar seguros de que por medio de Cristo estaremos un día en el estado de gloria. Es tener la seguridad de todo esto. La seguridad de salvación es estar absolutamente seguros de que pertenecemos a Cristo y de que Cristo nos pertenece, de que no vendremos a condenación, de que hemos pasado de muerte a vida. Eso es la seguridad de salvación. Es estar seguros, como dice Pablo, de que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Eso es seguridad de salvación. Y esta definición nos lleva entonces a hacer una distinción también. Debemos hacer una distinción, hermanos, entre el hecho mismo de ser salvos y el hecho de estar seguros de que somos salvos. Son dos cosas relacionadas, pero son dos cosas diferentes. Una cosa es ser salvo y otra cosa es saber que se es salvo, y esa distinción es muy importante para el día de hoy. Ahora, hermanos, estar seguros de que somos salvos no necesariamente es una condición para ser salvo, ¿sí? Es decir, una persona puede ser salva sin necesidad de estar seguro de que lo es, ¿sí? Puede ser salvo, porque la salvación no depende de que usted esté seguro o no. La salvación depende de si ha confiado en Jesucristo con todo su corazón. De eso depende la salvación. Pero la Biblia sí manda que debemos saber si hemos creído en verdad o no hemos creído en verdad. Por eso, la pregunta que podríamos hacer aquí para distinguir lo que es la salvación a cómo saber que soy salvo es esta pregunta: ¿cómo puedo saber que he creído en el Cristo que salva? ¿Cómo puedo saber que he creído verdaderamente en ese Jesucristo que se presenta en las Escrituras? ¿Cómo saber que de pronto no he creído en Él? O de pronto he creído en otro Cristo que es conforme a mi imaginación. Entonces, la seguridad de salvación va a tratar esa pregunta: ¿cómo puedo estar seguro de que he creído en el Cristo que salva al pecador cuando se arrepiente? Por eso, preguntarse ¿cómo soy salvo? Es diferente de preguntarse ¿cómo sé que soy salvo? ¿Sí? ¿Cómo soy salvo? Esa respuesta debe ser bien conocida. ¿Cómo soy salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Así es que somos salvos. Pero ¿cómo saber que soy salvo? Ya esa es otra pregunta que implica muchas más cosas. De eso va a tratar la seguridad de salvación. Una cosa es confiar en Jesucristo para salvación, pero otra cosa es saber que ya he creído en ese Cristo y que sigo confiando en Cristo. Usted puede decirme: yo he creído en Cristo, y yo le puedo preguntar: ¿cómo sabe usted que ya creyó en Cristo? Yo le puedo preguntar eso, y usted debería saber dar una respuesta, porque la respuesta que usted dé va a mostrar si usted está seguro o no de su salvación. Así que una cosa es
ver a Cristo como suficiente para salvarnos. Y otra cosa, hermanos, es vernos a nosotros mismos para ver si ya hemos creído en el Señor. La salvación es por ver a Cristo, pero la seguridad de salvación es viéndonos a nosotros mismos. Es viendo a ver si hay señales, si hay síntomas de que ya he creído verdaderamente en Jesucristo. Por eso, en teología, se ha hablado a veces de lo que es el acto directo de la fe y el acto reflejo de la fe. El acto directo de la fe es que se cree directamente en Cristo para salvación. Pero el acto reflejo es que yo me tengo que mirar a mí mismo a ver si ya he creído o no he creído en Jesucristo. El acto directo es confiar en Cristo y el acto reflejo es ver si yo he confiado en Cristo para salvación. Así que, hermanos, el asunto de la seguridad de salvación debe ser enmarcado ahí, ¿no? Debe ser enmarcado ahí, no en el hecho de si somos salvos o no, sino en el hecho de sabemos que somos salvos y cómo saber que somos salvos. Yo quiero que vayamos a un pasaje que nos presenta precisamente esta distinción y es Primera de Juan. Primera de Juan. Yo quiero que vayamos al capítulo 5, al versículo 13, y miremos que el apóstol Juan aquí distingue entre creer para salvación y entre saber que hemos creído para salvación. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, dice Juan: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna en Él. Entonces, Juan está escribiéndole a creyentes. ¿Pero para qué les escribe? Muy bien, para que ellos puedan saber si son verdaderos creyentes o si no lo son. Así que este pasaje claramente nos distingue que una cosa es ser salvos, creer en Cristo para salvación. Pero otra cosa es saber si efectivamente hemos creído en el Cristo que salva y somos efectivamente salvados. Por ejemplo, vamos a comparar este pasaje con Juan 20:30. Acompáñenme allí también, Juan 20:30. Y noten cómo Juan tiene otro propósito con su evangelio, diferente del de la primera carta que él escribe. Primera de Juan 20:31. Perdón, Juan, evangelio de Juan. Excúsenme la confusión. Juan, capítulo 20, verso 31. Dice Juan en 20:31 así: pero estas cosas se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Para qué escribió Juan el Evangelio de Juan? Para llevar a las personas a creer en Cristo. Pero ¿para qué escribió Primera de Juan? Para llevar a los creyentes a saber si habían creído en Cristo o no. Así que hay una diferencia ahí. Una cosa es saber que hemos creído en Cristo y otra cosa es creer en Cristo. El Evangelio de Juan tiene ese énfasis evangelístico, pero la carta de Primera de Juan tiene un énfasis diferente. Es para comprobar, para verificar si somos salvos o no somos salvos. Así que esa distinción es la que trata el tema de la seguridad de salvación. Pero no solamente hay una definición allí, no solamente hay una distinción, sino que también hay una demanda que se nos hace de la seguridad de salvación. La Biblia, hermanos, nos llama a todos los cristianos a tener una seguridad de salvación. Es un mandato de la Biblia que todos los creyentes deberían poder tener una seguridad de su salvación. Vamos a ver algunos pasajes que nos muestran la necesidad
de tener seguridad de salvación. Vamos a un primer pasaje que está en 2 a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. En este capítulo de 2 a los Corintios, o en esta carta en general, el apóstol Pablo se está defendiendo de aquellos que lo acusan de no ser un verdadero apóstol. La iglesia le está diciendo a Pablo, usted no es un verdadero apóstol. Y Pablo cambia el argumento y les va a decir lo siguiente. Versículo 5, capítulo 13, versículo 5, les dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Así que le están diciendo a Pablo, tú no eres apóstol porque no vemos las pruebas de un apóstol en ti. Y Pablo les dice, en lugar de preocuparse si yo soy apóstol o no, más bien ustedes deberían preocuparse por saber si son salvos o no lo son. Y la manera como lo hace es llamándolos o invitándolos a un examen. Les dice, examinen sus propias vidas para saber si ustedes realmente han confiado en la persona de Jesucristo. Porque tal vez, dice Pablo, pueda que después de ese examen ustedes terminen siendo reprobados. Así que este texto es un llamado claro a mirar si tenemos o no tenemos la verdadera salvación. Pero también vamos a otro pasaje que está en la carta a los Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 22, también contiene este llamado a saber si somos o no somos salvos y a tener esta seguridad de salvación. Miren lo que el autor a los Hebreos escribe aquí. 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, y miren esta frase, en plena ¿qué? Certidumbre de fe. Esa frase. Debemos acercarnos al Señor, y especialmente en el contexto aquí, acercarnos al culto público de adoración, como lo dice en el verso 24 y 25, ¿con qué? Con seguridad de salvación, que es la frase certidumbre de fe. Así que esto es un llamado también que se nos hace aquí para comprobar que debemos estar en el estado de gracia. Pero miren también lo que el apóstol Pedro nos dice en su segunda carta. Vamos allí. Segunda carta del apóstol Pedro. Y en el capítulo 1, en el versículo 10, encontramos también esta demanda de tener seguridad de salvación. Verso 10 dice el apóstol Pedro así: por lo cual, hermanos, tanto más, procurad, haced firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El apóstol Pedro está invitando aquí a los hermanos, más que invitarlos, los está mandando a que hagan firme el hecho de que ellos han sido llamados y el hecho de que ellos hayan sido escogidos. Ellos deben tener una manera de comprobar que ellos han sido llamados y escogidos para salvación. Así que Pedro está claramente aquí hablando acerca de tener seguridad de salvación. Así que, hermanos, estos versículos nos enseñan que es un deber de todos los creyentes acrecentar la seguridad de salvación. No es una condición para ser salvos, aunque está relacionada, pero sí es un deber de todos los cristianos tener seguridad de salvación. Así que esta ha sido, hermanos, en primer lugar, el marco de entendimiento de la seguridad de salvación. Veamos una segunda cosa, y es las tres alternativas de la seguridad de salvación. Cuando hablamos de la seguridad de salvación, pueden haber tres alternativas o pueden haber tres opciones.
Y nosotros podemos estar en una sola de esas tres. Vamos a ver estas tres alternativas que uno encuentra en la página de las Escrituras, pero yo quiero que mientras yo voy exponiéndolas, usted pueda hacer el ejercicio en su mente de decir, este puedo ser yo, esta puede ser mi condición. En cada una de estas yo quiero que usted mire si tal vez esa es la alternativa en la que usted está. Las tres son posibles, Así que vamos a mirarla. La primera de ellas es poseer falsa seguridad de salvación. Esa es la primera, poseer falsa seguridad de salvación. Es decir, aquellas personas que están seguras de que son salvas, pero que en realidad no son salvas. Esa puede ser una primera posibilidad. Vemos en la Biblia creyentes o personas que hayan tenido falsa seguridad de salvación. Lo vemos en muchos pasajes. Quiero traer ante ustedes estos pasajes. Por ejemplo, el fariseo que se acercó a orar y la Biblia dice que oraba consigo mismo y él decía, te doy gracias, Señor, porque no soy como aquel, ¿no? Y hago esto, y hago esto, y hago esto, Señor, gracias, ¿no? Gracias. Y luego el relato de Lucas dice, y el fariseo, no fue perdonado, pero el otro, el publicano, sí fue justificado. Ahí hay un hombre, un fariseo, que está seguro de que es salvo, de que está seguro que sus obras le están demostrando que él es un verdadero creyente y que es un buen creyente incluso, se compara, ¿no?, con el publicano. Pero el relato dice claramente que ese hombre no era creyente. Así que miren que es posible tener esta falsa seguridad basada en lo que podamos hacer, en las cosas religiosas que podamos hacer. Usted podría decir, este año tengo un récord de asistencias al culto público, ¿no? Este año tengo un récord de asistencias al grupo de oración. Este año tengo un récord de haber dado buenas ofrendas a mi iglesia, y eso está bien y eso hay que hacerlo. Pero puede que usted esté basando su seguridad en cosas incorrectas, y que usted sea como ese fariseo. Otro ejemplo también lo encontramos en Mateo capítulo 7, ¿no? No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y luego dice, muchos me dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios, y entonces les declararé, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Personas que son líderes, que hacen milagros, que enseñan la palabra, que hacen exorcismos o que hacían exorcismos en el primer siglo. Ellos podían pensar fácilmente que eso era una garantía de que ellos eran salvos. Pero ¿qué les dice el Señor? Les declararé, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Una falsa seguridad de salvación. Pero también encontramos en los evangelios a un grupo de judíos que habían confiado en Cristo, en Juan capítulo 8. Estos judíos que habían confiado en Cristo afirmaban tener a Dios por Padre. ¿Recuerdan? Nuestro Padre, un Padre tenemos que es Dios. Pero ¿qué les dijo Cristo? Cristo les dijo, ustedes son hijos del diablo. Falsa seguridad otra vez. Judíos que creían que eran hijos de Dios, pero que Cristo les dijo, ustedes son hijos del diablo. Eso es tener falsa seguridad de salvación. El apóstol Pablo escribió en su carta a los Gálatas, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hermanos, que esa no sea la condición de nosotros. Que esa no sea la condición de nosotros. Qué triste sería que nosotros tuviésemos una gran seguridad de salvación, pero que fuera una falsa seguridad de salvación. Que el Señor nos guarde de esta alternativa. Pero hay una segunda alternativa,
Y esa segunda alternativa es poseer poca seguridad de salvación. Poseer poca seguridad de salvación. Es decir, es un creyente verdadero, pero no está muy seguro de si es salvo o no lo es. En realidad sí lo es, pero él no está seguro y no está convencido. Y hay muchas razones que después vamos a ver por las cuales un creyente puede tener poca seguridad de salvación, pero por ahora permítanme mostrar unos pasajes en donde se muestra personas que tuvieron poca seguridad de salvación, aunque eran realmente salvados. En primer lugar, vamos a un pasaje de Isaías. Quiero que me acompañen allí a Isaías, capítulo 50. Isaías capítulo 50 y leamos, hermanos, el versículo 10. Isaías 50, versículo 10. Noten este texto. Dice: ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Mira, el versículo está presentando a alguien que teme a Jehová, un verdadero creyente, alguien que escucha la palabra de Dios, un verdadero creyente. Pero, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? En tinieblas, carece de luz. ¿Y qué se le manda? Que confíe en Jehová y que se apoye en su Dios. Este versículo fue llamado por los puritanos, o la persona que se describe en este versículo, fue llamado por los puritanos un hijo de luz caminando en oscuridad. Este versículo habla acerca de un hijo de luz, un verdadero hijo de Dios. Pero ¿cómo está andando este hijo de Dios? En oscuridad. No está seguro si realmente pertenece o no pertenece a Dios. Y se le manda ahí, pues confíe en el nombre del Señor, apóyese en el Señor para que pueda resolver esas dudas que tiene sobre su seguridad de salvación. Por ejemplo, también en el Salmo 31, en el versículo 22, se muestra a otro hombre, David, que en algunos momentos de su vida padeció el síntoma de la inseguridad de la salvación, aunque era realmente salvo. Salmo 31, versículo 22, dice David aquí: decía yo en mi premura, cortado soy delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Mire lo que David decía: cortado soy de delante de sus ojos. Es decir, perdí mi salvación, estoy lejos de la presencia de mi Dios. Así que David, cuando estaba bajo aflicciones, podía llegar a pensar: estas aflicciones que me han llegado de pronto son porque no soy un verdadero creyente. Las aflicciones mal interpretadas podrían traerle a uno inseguridad de salvación. Pero miren también el Salmo 77, un poco más adelante. Salmo 77, en el versículo 2. Ya no es David, sino es Asaf. Miren lo que nos dice el versículo 2. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a él mis manos de noche, sin descanso, y mi alma rehusaba consuelo. La idea ahí es que mi alma no hallaba consuelo. Él estaba afligido y él oraba al Señor, pero él no hallaba consuelo. Pensaba este hombre que el Señor no lo estaba escuchando. Pensaba este hombre que el Señor no estaba atendiendo sus súplicas. Pensaba que estaba apartado del Señor. No tenía seguridad de salvación. A veces pasa, ¿no? Cuando nosotros oramos al Señor por algo, en nuestra aflicción, en nuestra tribulación, y el Señor parece que no nos escucha, podríamos llegar a pensar equivocadamente que no somos salvos, y por eso es que el Señor no nos oye. Pero no era así, era el propósito de Dios, poner a Asaf en espera hasta que él quisiera responderle. Por ejemplo, hermanos, cuando Jesús estaba cenando con los discípulos, y Jesús les dijo: uno de ustedes me va a traicionar hoy.
¿Qué dijeron los discípulos? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Todos pensaron que ellos eran los traidores. ¿Qué significa eso? Que todos dudaron de su salvación. Todos pensaron que no eran verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. En el Salmo 51 David dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Noten que David no pide para que vuelva su salvación. David pide es para que vuelva el gozo de su salvación. Tal vez él estaba dudando en algunas cosas sobre su salvación, no se sentía como si fuera salvo, y él dice: Señor, vuélveme aquello que produce en mí el gozo de mi salvación. Tal vez es la certeza, he pecado contra el Señor, y tal vez este pecado muestra que no soy un creyente, pero dame el gozo para saber que sí soy un creyente. Así que David luchó muchas veces con esta poca seguridad de salvación. Pero en tercer lugar, hermanos, no solamente podemos poseer falsa seguridad, no solamente podemos poseer poca seguridad, sino que también podríamos poseer una gran seguridad de salvación, la que la Biblia espera que tengamos. Por ejemplo, en el Salmo 73, en el versículo 24, David dice: me has guiado según tu consejo y después me recibirás ¿en qué? En gloria. David estaba seguro que iba a ser recibido en gloria por el Señor. Estaba seguro que al morir sería llevado a la gloria del Señor. Así que David está mostrando ahora aquí otra faceta de su vida, ¿no? Está mostrando completa seguridad de salvación. Si usted lee, hermano, o recuerda el Salmo 23, el Salmo 23 es todo un poema acerca de la seguridad de salvación que tenía David. ¿Qué dice David en el Salmo 23? Jehová será mi pastor, dice eso, será mi pastor. Él dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y luego él dice al final de ese Salmo 23, vamos a mirarlo, dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Él estaba seguro, hermanos, de que la misericordia de Dios estaba con él. Dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Un hombre que está seguro de su salvación. Pero también el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, pronuncia esas preciosas palabras acerca de esa seguridad de salvación que él tenía. Romanos capítulo 8, versículo 38, por ejemplo: por lo cual estoy ¿qué? Seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo estaba seguro de que él era salvo y de que los creyentes a los que él les estaba escribiendo también eran salvados. Romanos capítulo 5, versículo 2, Pablo afirma también esto. Dice: porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes o seguros y nos gloriamos ¿en qué? En la esperanza de la gloria de Dios. Pablo estaba seguro de que tenían firmeza, de que estaban en el estado de gracia, de que iban a entrar a la gloria de Dios. Así que hay casos y ejemplos de personas que poseyeron gran seguridad de salvación. Es interesante también, hermanos, cuando uno mira la primera carta del apóstol Juan, que varias veces en la carta del apóstol Juan, en la primera, él dice lo siguiente. Por ejemplo, en el 2:3, él dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos. En el 3:14, Juan dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. En el 3:19, Juan dice: en esto conocemos que somos de Él y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Entonces, la primera carta de Juan es una manera de comprobar que somos verdaderos creyentes. Y luego estudiaremos un poco más la carta de Juan, pero está claro que el Nuevo Testamento muestra a hombres y mujeres que tuvieron gran seguridad de salvación. Así que, hermanos, pensemos en estas tres alternativas
con una siguiente ilustración. Piense que usted quiere o ha deseado ir a la playa. Piense en eso. O imagine un hombre que quiere ir a la playa. Pero este hombre está en la casa. Pero él está convencido de que está ¿dónde? En la playa. Y estando en la casa, él se pone ropa de playa, juega con una pelota, pone una sombrilla en la casa, y él está seguro que está en la playa, pero está en la casa. ¿A quién ilustra ese hombre? Al que tiene falsa seguridad de salvación. Pero piensen ahora en un hombre que está en la playa. Él está en la playa, pero no está haciendo nada de la playa. Está vestido con ropa elegante, está ahí serio, no está disfrutando la playa, no se mete al mar, no juega con un balón, no está comiendo, no está haciendo nada, está muy aburrido ahí en la playa, pero está en la playa. ¿Quién es ese? Alguien que es salvo, pero que tiene poca seguridad de salvación. No está disfrutando realmente de su salvación. Pero piensen en un hombre que está en la playa y está con ropa de playa y está jugando los juegos de playa, se mete al mar, está bajo la sombrilla. ¿Cuál es ese hombre? El hombre que tiene gran seguridad de salvación. Así que la pregunta, hermanos, para ustedes es, ¿cuál de esos tres lo representa a usted? ¿Cuál de esos tres lo representa a usted? ¿Es usted el que está en casa pero piensa que está en la playa? ¿O es usted el que está en la playa pero no lo disfruta como debería? ¿O es usted el que está en la playa y lo está disfrutando como debería? Pues de eso se trata esta serie que vamos a hacer sobre la seguridad de salvación. Saber en qué estamos, si somos o no somos salvos, para poder llegar entonces a la playa de la salvación. Ahora, hermanos, pensemos en una tercera cosa, y es algunas objeciones sobre la seguridad de la salvación. Hay por lo menos 3 objeciones muy comunes que se han presentado por distintos grupos cristianos o no cristianos con relación a lo que es la seguridad de salvación. La primera objeción la encontramos en el catolicismo romano. El catolicismo romano, hermanos, enseñó por mucho tiempo o enseñaba que la seguridad de salvación solamente la podían tener algunos escogidos especiales. Por ejemplo, como el apóstol Pablo. Solamente algunos santos especiales podían estar seguros de su salvación. Pero que la doctrina de la seguridad de salvación, decía el catolicismo romano, es muy peligrosa, y los hombres no deberían buscarla, es muy peligrosa. Por ejemplo, el Concilio de Trento, eso es siglo XVI, el catolicismo declaró lo siguiente, escuchen muy bien: cuando cada uno se evalúa a sí mismo, su propia debilidad e indisposición, es posible que sospeche respecto a su estado de gracia, pues, dicen ellos, nadie puede saber con certidumbre que ha recibido la gracia de Dios. Así que el catolicismo se opone totalmente al hecho de que nosotros podamos tener seguridad de salvación. En el siglo XVII, cuando la Reforma ya había avanzado, un apologista católico dijo lo siguiente: la herejía fundamental de los protestantes es afirmar que los santos pueden obtener cierta seguridad de su estado de gracia y perdón delante de Dios. O sea, el católico dijo, eso es una herejía. Decir que podemos tener seguridad de salvación es una completa herejía. Pero esta objeción del catolicismo romano estaba nutrida por dos miedos. Primero, porque si un católico llegaba a poseer seguridad de salvación, no necesitaba más los sacramentos de la Iglesia Católica. Y si un católico no buscaba más los sacramentos de la Iglesia Católica, prácticamente dejaba de ser católico y la Iglesia perdía el poder. Así que para ellos no les convenía que las personas tuvieran seguridad de salvación. Pero también ellos temían de que las personas pudieran llenarse de orgullo, ¿no? De orgullo.
Porque imaginen ustedes, a veces cuando uno dice, no, es que yo estoy seguro de mi salvación, eso a oídos de otra persona, ¿cómo suena? ¿No? Una presunción, un orgulloso, ¿cómo puede saber usted eso si usted es un gran pecador? ¿No? Entonces ellos temían también que se pudiera llegar a esa presunción y a ese orgullo. Esa es la primera objeción. Pero hay una segunda objeción también, y es la objeción antinomiana, o de los antinomianos. ¿Qué es lo que dicen los antinomianos? Ellos dicen, nosotros podemos tener seguridad de salvación sin necesidad de demostrar ningún fruto. Nosotros podemos tener seguridad de salvación sin necesidad de obedecer la ley de Dios, por ejemplo. Nosotros podemos tener seguridad de salvación sin tener que vivir una vida cristiana piadosa. No necesitamos nada para demostrarlo. Si yo siento que soy salvo, eso para mí es suficiente. No necesito demostrarlo a través de frutos dignos de arrepentimiento, ni nada de eso. Así que esta es la segunda objeción, la objeción de los antinomianos. Pero hay una tercera objeción, y es la objeción de los arminianos también. Es decir, los arminianos, que creen en que el hombre tiene la capacidad para salvarse a sí mismo, también creen que ellos tienen la capacidad para perderse a sí mismos. Es decir, los arminianos creen que la salvación la pudieran perder por cometer cualquier pecado, ¿no? Si hoy pecaron, hoy perdieron la salvación. Pero si mañana no pecan, ¿qué pasa? Mañana vuelven y ganan la salvación. Así que, a final de cuentas, ellos no tienen ninguna seguridad, sino que viven ¿en qué? En temor, todo el tiempo, en esa incertidumbre, porque si me muero hoy y he pecado hoy, me voy directo para la condenación. Así que ellos no tienen seguridad, y esa inseguridad que tienen los lleva a desesperar, los lleva a tener temor todos los días y los empuja al lado del legalismo. Es decir, voy a portarme bien con esto y esto y esto para tratar de ganar mi salvación, pero eso es totalmente incorrecto. Así que estas son las tres objeciones más comunes sobre la seguridad de salvación. Primero, la objeción católica, luego la objeción antinomiana y tercero, la objeción arminiana. Así que, hermanos, es muy importante que nosotros veamos que ninguna de estas objeciones se fundamentan en la palabra de Dios. Como hemos visto, la palabra de Dios nos llama a que estemos seguros de nuestra salvación. La palabra de Dios nos muestra ejemplos de que hay personas que tuvieron gran seguridad de salvación. Y eso no solamente para algunos especiales, eso es para todos los creyentes. Y si podemos obtener esta seguridad de salvación, vamos a disfrutar la vida cristiana de una manera diferente. Ahora, quisiera terminar, hermanos, esta primera parte, entendiendo que en otros domingos vamos a seguir con este tema, pero pensando en una de las grandes bases donde usted puede tener e incrementar su seguridad. ¿Dónde podemos pararnos? ¿En qué parte podemos pararnos para poder obtener seguridad de salvación? Muy bien, así es. Una base segura para obtener seguridad de salvación es en la palabra de Dios, pero mucho más específicamente en las promesas salvadoras de Dios. Yo quiero que vayamos a un texto que está en Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 6 y vamos a considerar esta primera base donde podemos obtener seguridad de salvación. Hebreos capítulo 6. Y esta base es una base infalible, es una base que no nos va a fallar. Y vamos a ver por qué. Hebreos capítulo 6, verso 17 y verso 18. Dice la palabra del Señor así: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos que un fortísimo consuelo o una seguridad
a los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es decir, hermanos, el hecho de que Dios ha hecho promesas de salvación y las ha colocado bajo juramentos, nos garantiza que nosotros estamos seguros por las promesas de Él. Hermanos, ¿Dios dice mentiras? Dios no miente. Si Él ha prometido salvar pecadores y ha jurado que los va a salvar, y una vez que los ha salvado, ellos podrían dudar de que eso es así. No podemos dudar. De manera que una base segura para obtener seguridad de salvación es recordar que las promesas de Dios nos han sido dadas bajo un juramento. Dios ha jurado que nos va a llevar a la gloria. Dios ha jurado que nos va a llevar a la eternidad. Y esa es la base sobre la cual debemos pararnos. Pero esto, por supuesto, hermanos, apunta a la persona de Cristo. Las promesas de salvación se cumplen ¿en quién? En Cristo. En Él todas ellas son sí y amén. Así que es la persona de Cristo, hermanos, y la obra que Él ha hecho en la cruz del Calvario para salvarnos de nuestros pecados, es la base segura donde podemos pararnos para obtener seguridad de salvación. No es en el buen desempeño que usted pueda tener, no es en lo que usted hace que pueda hallar esta seguridad preciosa, sino que lo que le da seguridad a usted es lo que Cristo hizo en la vida y en su muerte. Cristo, entonces, fue la propiciación por nuestros pecados. Él quitó la ira de Dios con su sacrificio. Cristo en la cruz hizo reconciliación, quitó lo que nos producía enemistad para con Dios. Cristo hizo un pago suficiente por nuestros pecados al derramar la sangre, hermanos. En eso tenemos que basar nuestra seguridad, en la obra perfecta, completa, consumada y suficiente de la persona de Jesucristo. Si usted basa la seguridad en cualquier otra cosa, por eso puede ser que usted tenga poca seguridad. Pero si usted se para firme en las promesas que Dios ha hecho y en la obra de Jesucristo, usted va a poder obtener esta seguridad de salvación. Somos salvos por Cristo y si hemos confiado en Él, permaneceremos allí y seremos seguramente salvados. Y una vez, hermanos, que podemos obtener esta seguridad de salvación, vamos a ser como aquel hombre de la playa, vamos a disfrutar verdaderamente la vida cristiana, vamos a estar más gozosos, vamos a estar más dispuestos a sufrir, dependientes del Señor, más humildes, una mejor adoración al Señor, y todo esto sí tenemos una mejor seguridad. Si aquí hay hermanos que están luchando con la seguridad de salvación, que tal vez tengan poca seguridad de salvación, lo que nos queda por decir hoy es que debes recordar la obra de Jesucristo, el Evangelio y lo que Cristo ha hecho por ti. Ahí te puedes parar para obtener seguridad de salvación. Pero puede que aquí también haya personas que se estén engañando. Puede que aquí haya personas que tengan una falsa seguridad. Si usted es una de esas personas que tienen falsa seguridad de salvación, es decir, cree que es salvo, pero en realidad no lo es porque su vida sencillamente no lo demuestra, ¿qué debe hacer usted? Arrepentirse de sus pecados y poner su mirada en la persona de Jesucristo. Confiar en la suficiencia de su sacrificio para el perdón de sus pecados, pero también para la vivificación de su alma, para que en Cristo usted pueda hallar las fuerzas para vencer sus pecados. Y de esa manera usted podrá venir también a la verdadera vida cristiana. Hermanos, vamos a orar y queda entonces pendiente mucho tema por ver acerca de la seguridad de salvación. Padre Celestial, damos gracias a ti porque eres un Dios digno de toda confianza, Señor. Eres un Dios en quien podemos estar seguros, porque tus promesas, Señor, son seguras, pero reconocemos, Señor, que nosotros somos débiles, fluctuantes, mutables, variables, y por eso, Señor, suplicamos que a todos aquellos que luchamos, Dios, con la seguridad de salvación, Padre, tú nos recuerdes tus principios y podamos estar seguros, Dios, de
esta salvación que nos ha sido dada por gracia. Pero pedimos, Señor, por aquellos que tal vez no son creyentes y piensan que sí lo son, que les ayudes a darse cuenta de su condición y que puedan arrepentirse de verdad y venir a Jesucristo, Señor. Y pedimos también que aquellos que tienen una buena seguridad de salvación puedan mantenerla, Señor, y puedan también enseñar a otros cómo han llegado hasta allá. Bendito sea tu nombre y damos las gracias por tu palabra en Jesucristo. Amén.